DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV, casi acá, esperando la lluvia que se está avecinando desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, el sur de la provincia de Buenos Aires a la capital, y también esperando que haya novedades acá dentro del Congreso, porque no pasa ninguna cosa más que reuniones políticas, obviamente, entre diputados y diputadas, poco movimiento en la Cámara Baja. Hubo alguna entrega de premios y reconocimientos del otro lado, en el Senado, pero sí todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar el 19, que es nuestro tema principal. Hoy además tenemos una efeméride triste, estamos recordando un nuevo aniversario de la desaparición de los submarinistas de Lara San Juan. Un día como hoy, 15 de noviembre del 2017, nos enterábamos de toda esta situación. El Congreso tuvo un rol fundamental en el año 2019 investigando con una comisión bicameral. Vamos a repasar un poco de eso, porque todavía quedan algunas cosas pendientes. Por ejemplo, que el Senado de la Nación apruebe una media sanción que tiene diputados para que los 15 de noviembre se declare Día Nacional en memoria de los 44 héroes submarinistas que murieron en el Ara San Juan. Así que eso queda todavía aquí. Esperemos que pronto se reúna el Senado, porque hace poquito se aprobó en Cámara de Diputados, en el mes de septiembre, en una sesión donde también se aprobó, por ejemplo, impuesto a las ganancias, y hubo después un paquete de leyes que se aprobaron todas en conjunto porque había acuerdo colectivo. Por otro lado, también vamos a repasar varios proyectos de ley acá con mis colegas, porque estamos a la espera justamente de lo que pase el domingo y que empiece la veda electoral, porque estamos todos ansiosos respecto a las elecciones. Voy a saludar a mis compañeritos con los que voy a pasar la tarde del día de hoy, y ustedes conmigo también. ¿Cómo anda, Sebadida? Bien, todo Buen bien. miércoles. Amanda. Bien, bueno, comiéndome las uñas a la espera del resultado del domingo. Ya pasó, bueno, el debate presidencial, donde hubo un claro dominador, y ahora a la espera de saber quién va a ser el próximo presidente, ¿no? Estás viendo todas las encuestas que dan en la tele, que están así con los micrófonos. Sí, no puedo evitarlo. Mirá, no es muy recomendable, no lo recomiendo a la gente que está en sus casas que lo practique, eso de ver encuestas, porque ya demostraron muchas de ellas haber sido falaces o bueno, dudosas, pero la verdad es que uno se tienta y termina viendo esas encuestas. La verdad es que el escenario está súper reñido, extremadamente parejo. Y el veredicto de las urnas lo vamos a tener a eso de las 9, 10 de la noche, cuando salga Guado de Pedro, si no me equivoco, o alguien de la Cámara Nacional Electoral a dar los primeros números del resultado que va a definir la característica que va a tener los próximos 4 años de gobierno. ¿Qué tal, Nico Márcico? Bienvenido, ¿cómo estás? Seba, Amanda, ¿cómo andan? Bien, un gusto, un placer. Y así estamos también con necesidad de que termine este año electoral, sí, ¿no? Que se está, digo, el comentario cuando vos consultás y haces estas encuestas que recién decía Amanda, es básicamente, mirá, ya está. Encontrémosle una conclusión, que sea lo mejor para todos sin duda, pero encontrémosle una conclusión, ¿no? Sí. Así que bueno, en ese misterio que estamos ahí cerquita de velarlo estamos. Claro, y todos los diputados y las diputadas, principalmente del oficialismo, están haciendo campaña, porque la oposición solo acá, la Libertad Avanza, tiene a 3 representantes. 2 son candidatos, así que están haciendo campaña necesariamente. Sí, hay algunos diputados del PRO que ya se realinearon con la Libertad Avanza y están haciendo campaña activamente, sobre todo en redes sociales. También hubo un acto de Patricia Bullrich, pero hay diputados como Hernán Lombardi, Fino Chiaro, Fernando Iglesias, Waldo Borges, que están haciendo mucha fuerza para que quien se imponga en las urnas el próximo domingo sea Javier Milei, sobre todo tratando de convencer
a los dirigentes que están dentro del ecosistema de Juntos por el Cambio, ¿no? Me parece que hoy, esta semana, es una semana de pronunciamientos de todos lados. Todo el mundo se pronuncia, nadie no quiere estar pronunciándose. Bueno, fuerte también esta semana el juego tanto del Topo Rodríguez como de Graciela Camaño, ambos también jugando en un sentido para tratar de inclinar la balanza en favor de Sergio Massa. Y lo que sí me parece, compañeros, es que va a ser muy interesante ver cómo después de este domingo se va a empezar a reformular el mapa, porque digo, a los pronunciamientos que recién mencionaba también Seba, con algunos actores específicos del PRO, lo interesante me parece que va a ser un poroteo más fino, porque digo, si bien ya tenemos el número de cuántos diputados ingresan por la Libertad Avanza, sabemos que hay muchos de esos diputados electos que quizás si no gana Javier Milei el domingo, su suerte o su destino sea otro. Y me parece que ese misterio lo vamos a empezar a develar a partir de la próxima semana. Si gana Sergio Massa, claramente será uno de los principales lugares donde irá a buscar algunos socios quizás que están ahí sosteniéndose, pero poco convencidos. Ayer hablábamos con Carlos Heller, que pudimos conversar un ratito con él y le preguntábamos si ya tenía la agenda para el 21, obvio, porque el 20 es feriado, y decía que creía que no, que la siguiente semana recién se iba a poner en funcionamiento presupuesto, a full con el tema presupuesto, y también adelantó que iban a trabajar la separata. Le iban a dar bola a toda esa información que mandó Sergio Massa y que algunas modificaciones se iban a hacer en conjunto con el presupuesto. Así que van a venir semanas intensas después. Si gana Sergio Massa, ese es el escenario. Si gana Javier Milei, medio que nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Tal cual. Sí, no, retomando un poquito lo que decía Nico recién, me parece que el resultado del domingo no es inocuo a los efectos que ha dicho el resultado va a tener en la fisonomía del próximo Congreso. Por ejemplo, Juntos por el Cambio, si gana Sergio Massa, tiene posibilidades de sobrevivir, ¿no? a esta implosión que está habiendo a partir de haber quedado tercero y el realineamiento de sectores del PRO más duro. Probablemente cambie de nombre, pero uno podría esperar que buena parte del PRO se sostenga en esta alianza con la coalición cívica y la UCR y algún sector suelto, como puede ser el peronismo republicano de Miguel Pichetto, también el gen de Margarita Stolbizer. Ahora bien, si gana Milei, probablemente el grueso del bloque del Partido Amarillo va a formar una alianza formal con la Libertad Avanza y quedaría en Libertad de Acción la UCR y la coalición cívica, que buscaría probablemente nuevos caminos. Y hay que ver, porque también es el bloque, como bien decías, el interbloque Juntos por el Cambio tiene como 10 subbloques adentro, bloques en definitiva provinciales, que también van a tener su representación. Pichetto uno, otro, como decías, la posición que vaya a tomar Emilio Monzó también, entra Massot. Y hay bloques provinciales que son monobloques o bloques de dos, que están contenidos dentro de la alianza de Juntos por el Cambio. Ahora Patria va a tener más diputados, además, no va a estar solamente el diputado Zapata, suma algunos más porque le fue bastante bien en las generales de octubre, así que se va robusteciendo. Córdoba también va a tener un bloque de 4 diputados, que es diferente que participar en un interbloque, ya tenés más fuerza. La izquierda también suma un diputado nuevo, así que se van a configurar alianzas nuevas que van a ser como arenas movedizas durante varios meses. Claro, porque ni siquiera todos tienen el mismo comportamiento dentro del bloque de Córdoba, ¿no? Por ejemplo, Natalia de la Sota ya salió activamente, lo decías recién. Es una aliada clave, ¿no? Para Massa, claro. Es una aliada clave para hacer pie en un distrito que es históricamente esquivo al kirchnerismo. Es verdad que Sergio Massa no pertenece a esa tradición histórica, pero está en el marco de una alianza con el kirchnerismo y necesita intentar mostrar nuevos aliados para convencer un electorado que, está viendo para dónde ir, ¿no? Ayer con eso me pasaba una cifra que es que aparentemente después de lo que fue la visita reciente de Massa en Córdoba, estas alianzas que recién mencionaba Seba y que también hacía un poco de lectura sobre eso Amanda, creo que lo que me decían ayer es que tienen que buscar superar un 30%. Hablaban como que el número mágico en Córdoba, al que siempre le cuesta llegar quizá a los sectores más vinculados al campo nacional y popular o a ese peronismo que no es cordobesista específicamente, es al 32%. Y decían que con ese número es el número mágico al que están apostando, como también algo parecido pasa en Entre Ríos, que ayer incluso lo decía Non Casareto, ¿viste? Pero después tenés que consolidar la cosecha electoral en la provincia de Buenos Aires. Si lográs ese 30% de piso en Córdoba, hay que hacer una muy buena elección, como ya se hizo en las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires, que pasa a ser de nuevo, ¿no?, la madre de todas las batallas, aunque como la provincia de Córdoba también
va a definir, ¿no? Va a ser un poco la definición de los 12 pasos, ¿no? Haciendo una metáfora con el fútbol. Sí, sin duda. También tiene que ver con la construcción que se va haciendo a nivel específico de los distintos espacios políticos, culturales, sociales, respecto al posicionamiento contrario a uno de los candidatos, en este caso Javier Milei, ¿no? Muchos posicionamientos de sectores intermedios de los grandes partidos nacionales, del radicalismo, por ejemplo, las provincias más complicadas para el oficialismo también se manifiestan, frente a una incertidumbre que tiene que ver con un programa económico que en las declaraciones, más allá de las idas y venidas con sus posiciones, viene sosteniendo Javier Milei y los miembros de la Libertad Avanza respecto a la coparticipación, al recorte a la política, que no se relaciona directamente con la cantidad de asesores o lo que sale sostener el Congreso de la Nación o diputados TV. Se relaciona más que nada con la coparticipación y con los recursos que se distribuyen a todo el país respecto del mecanismo de distribución que ya tiene la Argentina a partir de un entramado legal que es bastante complejo, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay como más certezas en algunos sectores de, bueno, prender las alarmas y plantear, qué sé yo, posiciones más claras, ¿no? A medida que vamos acercándonos al viernes a las 8 de la mañana, último momento para hacer campaña. Bueno, déjame acotar algo, Amanda. Una de las últimas figuras preocupadas también por este posible recorte en la coparticipación o la eliminación de la ley de coparticipación es el gobernador electo de Neuquén, Carlos Figueroa. Es paradójico porque Figueroa fue electo con el apoyo del PRO, no así de la UCR de la coalición cívica. Sin embargo, una vez que ganó, le ganó de hecho al candidato oficial del Movimiento Popular Neuquino, ganó Figueroa, volvió a rodearse del Movimiento Popular Neuquino, de alguna manera se lo apropió, no lo digo en términos peyorativos, y empezó a acercarse de nuevo al peronismo, con lo cual era una incógnita lo que iba a ser el gobernador electo. Bueno, estuvieron ayer, ¿no? Compartiendo actos. Y con Beretinec también, exacto. Hablaron los tres tomaron la palabra, fue un acto importante, ayer en esa gira patagónica de Massa. Y pensaba con esto que decíamos recién, chicos, dos cosas. Una tiene que ver con la capacidad de Massa también para interpelar a esos partidos provinciales, que esto no es de ahora, digo, históricamente, incluso en la campaña de 2015, esa avenida del centro de la cual se habló mucho, ese peronismo del centro, etcétera, etcétera, él lo construyó justamente con muchos dirigentes provinciales, locales. De hecho, recordemos, Schiaretti era uno de los principales socios en aquel entonces. Y después lo otro también que me parece interesante es, ¿qué mapa ven ustedes? Y es una pregunta que yo me vengo haciendo y que un poco por información pareciera ir en ese sentido, que es, gane quien gane también, todo indica que vamos a tener un congreso de tercios. Yo me imagino, al margen de los pequeños bloques inclinando en un sentido o en otro, tres grupos grandes, ¿no? Una oposición responsable, quizá encabezada por el radicalismo, más socios, una oposición en el caso de ganar Massa más radicalizada, con el bloque de Milei más el PRO que se pliegue ahí, y una Unión por la Patria tratando de sostener ciertas sociedades. 100, ¿no? Va a tener más o menos 108 diputados más o menos va a tener, hacemos la cuenta ayer con los números que le dio finalmente el triunfo electoral del 22 de octubre, le quedan 21 para negociar, para conseguir quórum, ¿no? Al oficialismo para temas importantes. Temas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con reformas judiciales, ¿no? Hay una clara perspectiva de todos los sectores políticos y sobre todo de la sociedad de que hay que reformar la justicia, que así como está no puede seguir funcionando. Si bien hay cosas que no le toca a la Cámara de Diputados, pero si se reforma, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que hay toda una ley pendiente, hay todo un lío bárbaro con la intervención, la resucitada de la ley del 2006 y todo ese trabajo que hay que rehacer del Consejo de la Magistratura, van a requerir muchos acuerdos y mayorías para poder avanzar en esos temas. Sí, no es una batalla fácil de librar. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández, desde el comienzo de su gestión, tuvo la voluntad, llevó varios proyectos al Congreso de la Nación, pero terminaron naufragando por falta de acuerdos y de consensos. En algunos casos ni siquiera había consenso dentro del propio oficialismo, como es el caso de Rafecas, ¿no? Pero no va a ser fácil. Igual eso le va a tocar al Senado de la Nación, digamos. Claro, no alcanza con que sea una expresión de deseo. Evidentemente está en la intencionalidad política del candidato de Unión por la Patria que hayan reformas en la justicia, pero a partir de ahí, bueno, empieza otro camino y la convocatoria, un gobierno de unidad nacional, a la Unión Nacional, me parece que es un buen punto de partida para intentar arrimar posiciones e ir hacia una reforma que es muy necesaria, ¿no? Para sanear el funcionamiento de la justicia. Sí, hace falta rápidamente y fuertemente
una reforma con una perspectiva mucho más inclusiva, de derechos humanos, una perspectiva feminista también para la resolución de los conflictos, porque es una de las grandes deudas que tiene todavía esta democracia, a partir también de estos 40 años ininterrumpidos que venimos recorriendo y que la justicia ha dejado mucha impunidad aún en la Argentina con hechos muy, muy violentos y que son heridas fuertes de toda la sociedad argentina, ¿no? Ni que hablar de los 2 atentados que tuvimos, pero pensando también en lo que, bueno, está sucediendo hoy como aniversario, que es el hundimiento y la muerte de 44 submarinistas. Hay mucho todavía que pedirle a la justicia argentina. Nico, vamos a hablar de algo más lindo, a ver si se puede dar en este año en el Congreso, porque estamos próximos a las vacaciones. Hay una promesa del candidato a presidente Sergio Massa de institucionalizar un programa que fue muy exitoso en los últimos años respecto a la agilización del sector del turismo, pero todavía no hay texto aquí en el Congreso y llega diciembre, las vacaciones, después del 19 de noviembre vamos a ver si tenemos o no vacaciones, qué va a pasar con nuestras vidas. Nos vamos a enterar cómo será el verano de todos, ¿no? Exactamente, y cuánto margen tendremos para... Si se va el dólar a 5.000, creo que y hay una hiperinflación, no va a haber vacaciones para nadie. Bueno, para un sector siempre hay vacaciones, digamos todo. En todo caso, para nosotros será muy de cabotaje o muy cerquita. Sí, ojalá. ¿Alguna casa de algún amigo con pasto? Como una de las opciones. Yo me imagino que si el resultado en todo caso es en favor del ministro de Economía el día domingo, ahí sí nos podemos imaginar que cerremos el año con esta frutilla del postre, Amanda. No creo que el 20, porque es feriado, pero por ahí el 21 llega el proyecto. Exactamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y aparte sabemos que también está la posibilidad de esto de que se extienda el trabajo, ¿no? En la Cámara de Diputados. Hasta ahora tiene que trabajar hasta el 9 de diciembre, después veremos. Y un changüí capaz, quien te dice, según cómo vaya el domingo, se consigue también. Todo depende del 19. La moneda está en el aire, como les gusta decir. Mira, hablemos de esta propuesta, entonces, porque claro, como vos bien decías, recién no tenemos documento físico, pero sí tenemos ya algunos datos, algunas pistas para empezar a detallarlo, a definir de qué se trataría, porque claro, es un proyecto mucho más ambicioso y quizá más amplio también en cuanto a lo que es la búsqueda de la generación de puestos de trabajo en relación a lo que hemos conocido como previaje por directamente proyectos de promoción y de decreto por parte del Gobierno Nacional. Vamos a darle algunos detalles para que se entienda bien, porque aparte de la devolución puede haber otras sorpresas con respecto a este tema. Incluye la continuidad del reconocimiento de un crédito del 50% del monto de cada operación de compra anticipada de servicios turísticos a prestadores habilitados. Esto es lo que todos sabemos y tenemos bien claro, porque incluso hasta en algún momento por ahí hemos tenido la oportunidad de gozar de esta promoción y de este beneficio. Y algo que también me contaban el otro día es que está la opción de que se sostenga también para lo que son jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, la devolución del 70% y que eso también quede instituido por ley. Hay ahí una de las líneas importantes que puede llegar a incorporar en todo caso este proyecto y este documento cuando lo conozcamos en el caso de avanzar. Por otro lado, y acá viene el tema central que recién mencionábamos con respecto a lo que es la búsqueda de no solo fortalecer a ese sector y a ese rubro tan pujante que es el turismo en la República Argentina, sino también en fortalecerlo y hacerlo crecer y desarrollar aún más, que es con lo que pueden ser beneficios en materia de contratación. Claro, se incorporan reducciones de las cargas patronales para las empresas turísticas, hoteleras, gastronómicas que incorporen nuevo personal. Y tenemos el detalle de cómo podría llegar a ser esto en todo caso. Claro, porque también lo que pasa con el turismo es que es estacional y lo que buscan es promoverlo durante todo el año. Exacto, Amanda. Todos los fines de semana largo y con, bueno, esta dinámica realmente de forma de trabajo donde las vacaciones se fragmentan ahora, te puedes tomar una semana cada tanto. Bueno, eso también es parte de la posmodernidad, ¿no? Y del cambio en el que estamos yendo, donde las escapadas de repente son 3-4 días, las vacaciones son 10 días en un momento y 5 días en otro momento del año. Exacto. Es verdad eso que estás diciendo, que está pasando mucho y lo vemos desde el 2017 y 2018 para acá bastante claro, incluso nos pasa a nosotros. Y si no hay previaje o no hay este tipo de programas, bueno, llegas a un lugar de turismo y no hay nada, básicamente. Bueno, tenés que llevarte todo para comer y eso. Y algo que esto también puede llegar a incorporar, me contaban el otro día, Amanda, y que es muy interesante porque funcionó muy bien con el cuarto y quinto previaje, que fue el que tuvimos hasta hace poquito, en el mes de octubre, que fue más corto, este último, que fue de menos margen para poder aprovecharlo, es también empezar a fortalecer los destinos aledaños a lo que son los destinos centrales. Por poner un ejemplo, Bariloche es un destino donde
tuvo incluso picos y récords a partir de los previajes. Pero, por ejemplo, la búsqueda también fue fortalecer otros lugares cercanos, como el caso de, cerca de Bolsón, Lago Puelo, ponele, ¿no? O en la provincia de Buenos Aires, fortalecer lugares como el caso de Punta Indio, que también es un destino interesante turístico. Tenés río, tenés lugares para hospedarte, lugares para salir a comer, y esa también fue parte de la búsqueda. Se vio sobre todo mucho también en pueblos de la provincia de Buenos Aires, lindos, pintorescos para ir a recorrer. En algún momento se había pensado acotar el programa de previaje a destinos no tradicionales, ¿no? Se estaba buscando esa sintonía fina, finalmente se lo dejó abierto a todo tipo de destinos, pero claro, con la idea justamente de poner el foco en aquellos destinos que por ahí no tienen esa tradición de explotación turística, ¿no? Exacto, lo que pasó ahí fue que se incorporaron, Seba. A los destinos tradicionales, lo que se hizo en el cuarto y quinto, por eso los mencionaba, fue que en todo caso se incorporen también y se respeten, ¿no?, estas promociones con más prestadores, incluyendo los pueblos quizá no centrales o las regiones o ciudades no centrales en cuanto a lo que es el recibimiento de turistas, ¿no? A ver, algunos detalles con respecto a esto de la reducción que decíamos recién de las cargas y demás, para ponerle algunas cifras. La reducción sería del 80% en el caso de las alicuotas patronales durante los primeros 12 meses a partir del inicio de la relación laboral, esto para cualquier trabajador. Después, durante los siguientes meses, 12 más, hasta cumplir el 24, la reducción sería del 50%. Y después, durante el tercer y cuarto año, es decir, para completar los 36 y 48 meses, la reducción sería del 40%. Recién me mareé porque esto es para todos los trabajadores, sin discriminar edades, sin discriminar género, ni nada por el estilo. Pero después tenemos unos detalles que están en la próxima placa que sí, ya empiezan a discriminar por edades y por género. Bien. La reducción sería del 100% durante los primeros 12 meses, cuando se contraten mujeres de todas las edades. Perfecto, porque además el trabajo en turismo es muy feminizado. Exacto. Principalmente son los de servicios, que casi la gran mayoría son mujeres las que son contratadas. Bueno, y ahí lo que buscaría equiparar, Amanda, con eso que decís, es esto otro. Personas menores de 24 años y mayores de 55, para que tampoco se corte la etapa etaria, que muchas veces condiciona el mercado de cuándo se trabaja y cuándo no, ¿no? Y además para que puedan llegar a jubilarse. Aparte. Porque pueden tener aportes 10 años más y jubilarse. Aparte, bueno, esto de los 55 igual, claro, no es casual también porque con este otro debate que en algún momento también tendremos de bajar la edad de jubilación, sería para que en todo caso, en esa última parte laboral de la vida, también se puede incorporar. Pero si vos no tenés los 30 años de aportes y tenés más de 60, las mujeres pueden revalidar 5 años más, así llegan a los aportes, a los 30 años de aportes, y no lo han alcanzado. Y dicho sea de paso, esto sería algo que podríamos hacer con todos los rubros, no solamente con el turístico o gastronómico o hotelero. Después, 100%, todo esto que estamos mencionando es para el 100%. Bueno, claramente las personas menores de 24 para promover también el empleo joven, que es otra de las grandes deudas que tenemos en este momento, ¿no? Personas con discapacidad, algo de lo que viene hablando mucho el ministro y que incluso lo tomó también como un tema de campaña, que ser una persona con discapacidad no signifique quedar al margen o quedar relegado de cualquier tipo de contratación laboral en blanco y registrada. Puedes recibir la pensión por discapacidad y al mismo tiempo ganar un salario. De hecho, hay una resolución del Ministerio de Economía respecto a eso, pero también hay media sanción que está en la Cámara de Senadores, que tiene que aprobar Argentina Inclusiva, tiene dictamen que establece por ley esta compatibilidad que se va a dar a partir de ahora. Está vigente hoy día, pero si cambia el gobierno y no se aprueba la ley, puede que pierda esa vigencia, ¿no? Pierde estado parlamentario y quedará en otros debates. Personas después que previo a su contratación, y esto también es importante, hubieran sido beneficiarias de los programas sociales y de empleo, también en línea con uno de los temas que tomó el ministro de Economía de la Nación con respecto al trabajo, para que no signifique también tener un beneficio o alguna contención del Estado, la imposibilidad, mejor dicho, todo lo contrario, transformarlo en que eso sea un paso para conseguir un puesto de trabajo registrado. Claro, lo que terminan haciendo en definitiva es equiparando al salario de convenio el plan social que reciben por un tiempo determinado, y lo que falta para llegar al salario de convenio lo paga el empleador.
Y así se va completando hasta que pase un tiempo determinado y se puede incorporar. Bueno, hecho la novedad también, ¿no? De que todos estos planes pasan también al área del Ministerio de Trabajo de la Nación, con debates que todavía no hemos dado, pero que seguramente también tendremos. Pronto van a llegar. Los tendremos para adelante después del domingo, exactamente. Bueno, por otro lado, los beneficiarios también del régimen, y acá viene entonces, ya los beneficios para los empleadores y para los empresarios específicamente. Claro, los beneficiarios del régimen van a poder gozar de un bono de crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las erogaciones efectivamente realizadas. Es decir, que a partir de los aportes que vos hagas como empleador, como pyme, MIPYME, ¿no? O empresa de estos sectores, cada vez que tributes te va a quedar un bono físico en la mano fiscal del 30% para después poder descontar en otro tipo de cargas. Por ejemplo, para las pymes el bono se modificaría, sería de hasta el 40%. Después tenemos en la próxima placa algunos detalles más también, porque para las microempresas, por ejemplo, el porcentaje se aumentaría al 50%. Y acá viene la explicación de para qué podría ser el bono. Claro, para la cancelación de los montos a abonar de impuestos a las ganancias, impuestos al valor agregado e impuestos internos. ¿Qué son los impuestos internos? Claro, vos te dedicas al turismo, pagás tasas, pagás diferentes impuestos que son provinciales, en Bariloche, en la provincia de Río Negro, o en la propia ciudad, que pasa mucho, cito ese lugar porque es un lugar que tiene muchos impuestos para quienes generan trabajo en este rubro, y entonces lo podrías descontar con eso garantizado por parte del Estado Nacional. Después, otro de los datos que también viene a ampliar esta propuesta es la búsqueda de las líneas de crédito a tasas subsidiadas, como ya viene pasando con otros sectores. Un sector ejemplo son los anuncios que tuvimos hace algunos meses con el sector del agro, que incluso hizo el propio ministro y candidato Sergio Massa, y entonces tendrían tasas subsidiadas para las empresas comprendidas también por el sector, y esos serían créditos claramente garantizados, ¿no? Y con el compromiso de Estado, muy probablemente con los bancos provinciales y también a su vez garantizados con el Banco Nación estando atrás de esto. Algunos detalles más también. Ahí está. Acá, y completamos, porque salió una cifra y quien se entusiasmó mucho con esta propuesta, incluso la impulsa, es la CAME, ¿no? La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que se ocupó, porque recordemos que este anuncio se hizo en paralelo a lo que fue el último fin de semana largo, que tuvo algunas cifras récord también, ¿no? De octubre. Exactamente, ese de octubre. Y entonces, claro, la Confederación se ocupó después de entregar algunas cifras para impulsar también esta propuesta. Y bueno, contó, entre otras cosas, que viajaron por el país en ese último fin de semana más de 1,5 millones de turistas, que se gastaron más de 111.000 millones de pesos, y que esto, en relación al año pasado, incluyendo inflación, incluyendo todo, significó un gasto promedio de más del 8.3%, y lo que dijo también es que viajó un 15% más. Estas son las cifras que se ocupó de dar a conocer la CAME para impulsar esta propuesta y para decir, efectivamente, si tenemos el acompañamiento del Estado, bueno, tenemos beneficios también a medida que van pasando los años y que esto entra en la rueda, algo que aporta a ese debate famoso de si lo público y lo privado pueden ir o no de la mano. Exactamente, vamos a estar a la espera de este proyecto que todavía, como decía Nico, no ingresó formalmente a la Cámara, pero sí dejaron trascender desde el Ejecutivo Nacional algunas de las definiciones que tiene, y además con la información que se recopiló respecto también del movimiento turístico. Quien habló de esto es el diputado Carlos Fernández, recuerden, es el diputado del Frente de la Concordia Misionero de la provincia de Misiones, uno de los destinos predilectos de estas 5 ediciones del previaje, y así se refería sobre la propuesta. Mañana vamos a tener anuncio en turismo en la provincia, que desconozco los términos, pero tiene que ver con el previaje, que ha sido una herramienta fundamental en el desarrollo de nuestra provincia. Y qué bien ha funcionado. Funciona perfectamente bien, con importante inversión en la provincia, porque se ha reactivado, se han reabierto los hoteles, han agrandado, eso tiene mano de obra muy especial, y en esa continuidad ha tenido un movimiento económico muy, muy importante para la provincia de Misiones. Hemos visto que varía muchísimo entre el sur y nuestra región
En momentos estuvimos número 1 en turismo del país y después el sur. Volvemos a estar otra vez ahí en el intermedio. Si no somos primeros, somos segundos, y eso hace que el desarrollo y el movimiento de toda la provincia, porque el enfoque es Cataratas, pero si uno visita Posadas, la capital, o visita la ruta, cualquiera de las dos rutas, 12 o 14, el flujo de turismo hoy es sumamente importante en la provincia de Misiones. Es una industria que deja buen rédito a la provincia. Sí, a la provincia y a la Argentina, porque más ahí decía cuando hacía este anuncio, no me acuerdo en qué escenario turístico era, pero lo hacía, dijo que era la cuarta industria en importancia, la del turismo, que también sabemos ha sido uno de los sectores más golpeados durante la pandemia, ¿no? De esto no lo hemos escuchado sobradamente, y que también moviliza otras industrias solidarias, ¿no? La cultura, la gastronómica. Todo va unido a todo eso. Quedó demostrado en el partido ahora, en el último partido de este gran equipo argentino de Boca, con la frontera de Brasil. Ha sido algo que realmente extraordinario en la cantidad de flujos de personas que ha pasado por todos los pasos fronterizos hacia Brasil, y eso demuestra de que todavía hay algo de recursos como para que nuestra gente se siga moviendo y aprovechando este previaje que es muy importante para la familia. Ojalá que se pueda dar esta situación de debatir un proyecto de ley que promueva el turismo. Sería también una novedad, porque fue una medida de emergencia en el contexto de la pandemia. Hoy estuve recordando mucho la pandemia porque estuve repasando toda la situación del ARA San Juan y también las votaciones que se hicieron cuando se empezaron a discutir muchos temas vinculados con la reparación a los familiares del ARA San Juan. Así que recordé mucho la pandemia también. Sí, parece que pasó hace un montón de tiempo y fue hace 3 años nomás, menos. Sí, claro. Sí, hasta el 2021 estuvimos en medio de emergencia sanitaria. Emergencia, con distanciamiento, con barbijos. El vértigo de este tiempo también nos impide muchas veces tomar dimensión de todo lo que se ha hecho en este tiempo y de lo difícil que ha sido también confrontar con algo que no se conocía, que era bastante difícil de saber cuáles iban a ser sus consecuencias, y también la incertidumbre que teníamos con las vacunas, ¿no? Y con todo ese proceso. Así que vamos a repasar también lo que decía la diputada Landricini sobre el previaje y después seguimos conversando aquí con los colegas. Bueno, en el caso de la provincia de Río Negro, es una provincia donde el previaje tiene sumo apoyo por parte de los agentes económicos vinculados al turismo, tanto del deporte invernal, las visitas a los lagos, a la zona cordillerana, que tiene una gran belleza, que también limita con la provincia de Neuquén y con la provincia de Chubut, con esas características, y hasta sigue a Tierra del Fuego si se cruza la provincia de Santa Cruz. Esto ha permitido muchos viajes, este programa, a toda esta zona turística del sur del país, como también lo ha permitido en este último tiempo que se ha contado con infinitos viajes a la zona noroeste, a la zona de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y también a Cuyo, por supuesto, y a las cataratas del Iguazú, que son típicas de ser visitadas en tiempos de temperaturas más bajas, ¿no? En el verano eso se dificulta, y el previaje en la provincia de Buenos Aires tendrá que ver en estos meses con recorridas en toda la costa atlántica de quienes, bueno, sí, sobre todo quienes no tienen una obligación laboral determinada y están jubilados, pensionados, pueden optar por salir a conocer o salir a tomar un poco de aire. Sobre todo esto fue muy importante para recuperar a las actividades del comercio, la hotelería, la gastronomía en los lugares turísticos que estuvieron tan cerrados en tiempos de pandemia. Vivíamos haciendo gestiones por reclamos de estos actores en tiempos de pandemia
por la falta de actividad y ahora en realidad están en el otro extremo. Y en el caso de la zona cordillerana, la llegada de viajeros chilenos y de viajeros brasileños también, ¿no? Veremos qué pasa. ¿Vos tenés ganas que se haga el previaje? Ojalá, sí. De hecho, yo fui uno de los primeros que lo aprovechó. Recuerdo haber viajado a Las Pugnas de Salta y de Catamarca en diciembre del 2020. Y bueno, los mejores recuerdos. Fue una política, vos recordabas recién la pandemia, y fue una solución muy creativa, bueno, que estuvo al frente en ese momento y sigue siendo el ministro Matías Lamens, y que se convirtió en una política de Estado con la perspectiva de que se pueda trascender en el tiempo, pero para eso es necesario que se pueda institucionalizar por ley. Hay uno de los candidatos que promete que es una política que va a continuar y otro que dice claramente que no, le baja el pulgar. Está pensando en que es un subsidio y es una trampa y demás. Así que bueno, veremos cuál es el devenir de esta política que logró muy buenos frutos, porque de hecho, como decía recién Nico, tiene dos planos, ¿no? Es win-win, todos ganan, porque por un lado apunta a beneficiar a los turistas, ¿no? Que se van a beneficiar por esta compra anticipada con estos descuentos. Pero además favorece a la expansión de la actividad turística porque más gente va a consumir servicios del sector turístico y además tiene un efecto multiplicador porque ese crédito que se genera después se puede consumir en más servicios turísticos y gastronómicos. Así que desde cualquier lado que lo mires es ganancia. Efectivamente. Bueno, de eso estamos hablando acá en Diputados TV, repasando la actividad parlamentaria de estos días. Y también tratando que la lluvia no nos lleve puestos porque sabemos que ya está lloviendo y quien viene de la intemperie es nuestra compañera Melisa Jofre. ¿Cómo andás, Meli? Hola, Amanda. ¿Todo bien? Compañeros? Sí, bueno, accidentada. Nos mojamos un poco, sí, bastante. Pero bueno, no, interesante lo que estamos hablando del previaje. ¿Vos lo usaste? Yo también lo usé, una de las primeras, y tengo la tarjeta del previaje. Bien, no te depositaban la plata para gastar. La tarjeta física, ¿viste? Porque había gente que elegía la tarjeta virtual del otro sistema y tenía grandes dificultades. Se podía eso, es verdad. Claro. ¿También lo usaste, Nico? Sí. ¿Sabes que yo no llegué a usar? ¿Sí? No lo llegué a usar. No. Bueno, vos tenés que usarlo ahora cuando sea ley. Después no se podía. Estoy esperando para ese momento. Es verdad eso que dice él, que después con el QR no podía, si algunos tenían inconvenientes, pero yo vi en Picapiedra, me aseguré la tarjeta física en la primera edición y a partir de ahí ya la usé. No las 5 veces, no en las 5 ediciones, en 3. Y bueno, la última fue ahora el fin de semana largo de octubre. Claro, yo casi engancho la última, pero no me coinciden los días. Ahí viste cuando por unos días me falló, por eso hice la recriminación, que fue bastante corto este último. Así que vos, Meli, tenés un cuadrito de Matías Lamens en tu mesita de luz. Te digo que Meli no es la única, tenemos una compañera productora que ya aprovechó las 5 ediciones del previaje. Bueno. Principalmente porque es muy organizada, ese también es el tema, hay que ser organizado. Hay que ser organizado. Tenés que estar bien al tanto ahí de las fechas para cargar los comprobantes. Claro. Tenés un periodo de tiempo acotado, sobre todo en las últimas ediciones que se achicó más. Porque no era para la temporada más mainstream. Tenés un tiempo para comprar los paquetes. Después tenés un tiempo acotado también para cargar los comprobantes. Y una fecha para usarlo. Y una fecha, también promedio. Acotada. Así que, bueno, pero tiene grandes beneficios. Buenísimo. De todo esto vamos a seguir hablando aquí en Diputados TV, pero nos está convocando nuestra compañera Lourdes López. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, perdón, ahí está, no los estaba escuchando, todo bien. Bueno, acá estamos, en este caso, en el pasillo para disfrutar. Perdón que no estaba justo escuchando el retorno. Saludarlos nuevamente, buenas tardes ahí a toda la mesa de trabajo y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, estamos en esta muestra que todos los días recorremos, porque es normal que ingresemos hasta el canal, hasta Diputados Televisión, y podamos observar diferentes fotos, diferentes imágenes que han sido trascendentales en nuestra historia como argentinos y argentinas. En este año, donde quedan apenas unos días nada más para que sea, en este caso, el cambio de mandato, que asuma un nuevo presidente para las argentinas y los argentinos. Entonces, esto, por supuesto, significa mucho para cada uno de nosotros, al menos en la Cámara de Diputados, pero también en
en toda la ciudadanía en general. Esta muestra que fue también inaugurada hace algunos días nada más por la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, y que muestra diferentes etapas históricas a nivel político, de conquistas de derechos, de cambios presidenciales, de asunciones, de momentos donde realmente estuvo la mirada puesta en hechos, bueno, que trazaron un antes y un después, la tragedia de Once, también lo que fue Cromañón, diferentes incendios en algunos puntos importantes del país, lo que fue transcurrir una pandemia y tantos otros hechos que, bueno, fueron de suma relevancia, vamos a reiterar en esto. Particularmente una de las fotos que más me conmueve es una foto de un incendio que está aquí en este lugar, que fue fotografiada por Nicolás Barbara, un fotógrafo de Argra, pero que también es de la provincia de San Luis, y este incendio se dio a muy pocas cuadras de mi casa, en una zona de montaña, porque mi casa en San Luis está al pie de la montaña, y bueno, esa fue uno de los incendios, uno de los peores incendios de la historia de la provincia, donde realmente hubo que evacuar a muchas familias, donde se perdió mucha flora, mucha fauna, y donde las condiciones de vida post-incendios realmente fueron muy difíciles. Es por eso que, bueno, esa fue una de las fotos que quizás más llamó mi atención. Claro. Así que, bueno, por supuesto, les invito a ustedes que si tienen alguna foto, que por ahí... A mí me impresiona una que está ahí frente a donde estás vos, que está en un atril, que es justamente el interior de uno de los aviones de los vuelos de la muerte, que se puede ver el interior justamente, y es muy conmovedora esa foto, muy terrible, porque no sabes primero qué es hasta que lees el epígrafe y comprendés de qué se trata. Esa es muy impresionante. Y después me encantan todas las fotos de los presidentes de los 80 y los 90, obvio. La que está Menem con los teléfonos, con Manzano. Esa es una muestra que está en la planta baja, sí, ¿no? Esto, la muestra de Argra de las 4 décadas, son distintos recorridos, digamos. Sí, hay, por ejemplo, manifestaciones de gente que apoyaba a Raúl Alfonsín cuando fueron los levantamientos carapintadas. Contra los indultos, sí, también. Hay una foto muy interesante de rescatistas rescatando a una persona que fue víctima del atentado a la Embajada de Israel. Hay, bueno, todo tipo de fotografías de los presidentes. Hay uno, por ejemplo, de la inauguración del edificio del Abasto, del shopping del Abasto, y está Carlos Menem con Fernando de la Rúa, que en ese momento era jefe de gobierno porteño, con unos anteojos para ver en 3D, era como una especie de presentación en 3 dimensiones, bastante bizarra esa. Bizarra para ahora, pero en ese momento era buenísima. Pasa que no existían los mappings. Te pones a pensar que 40 años también. Porque digo, no solo por la revolución tecnológica, tuviste de todo, regreso de la democracia, tuviste atentados, me parece que son 40 años que... Sí, también estuvo la muerte de José Luis Cabezas, hay una manifestación de ese momento. El Mundial. El Mundial, sí. La foto del Mundial. Ahí la vemos a Cecilia Moró cuando se inauguró esta muestra, también con la diputada Mónica Macha, veía ahí de costadito que estaba, obviamente Estela Carlotto y Tati Almeida, la ex ESMA, en un acto. Todo esto es la pandemia. Sí. Hermosas. Fotografías que son de Argra, ¿no, Lourdes? Exacto. Estuvo su presidente en esta inauguración también visitando y haciendo mención de cómo es el trabajo de cada uno y cada una de las reporteras y reporteros gráficos que están durante estos momentos épicos, que es esa foto de ese momento puntual y trascendental que va a traspasar la historia y que hoy termina acá, pero también, imagínense, o sea, hay planta baja, entrepiso y el pasillo que están culminados de estas fotos, pero también se puede dar en otras instituciones alrededor del mundo, porque seguro esta muestra va a quedar también para la posteridad y para los futuros años donde se quiera recordar, en este caso, el aniversario de los 40 años de democracia. ¿Por qué no? Y seguro a los 50 va a haber otro, y así es como, bueno, se van a ir sumando fotografías épicas a este lugar, a esta muestra, que bueno, cada una tiene un poquito de historia. Recién estaba repasando también lo que fue la marea verde, cuando en realidad se sanciona lo que es la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, un 30 de diciembre de 2020, que estábamos viendo como todos usaban barbijos, que era pandemia, que estábamos todos cuidándonos mucho del COVID, y en medio de eso y de manera híbrida se sancionó esta
esta ley tan importante para las mujeres y para los cuerpos gestantes. Entonces, bueno, así también el abrazo de enfermeras en la pandemia, bueno, cómo nuestra naturaleza también se vio depredada por los incendios y así muchos momentos que realmente marcaron un antes y un después en la historia argentina. Efectivamente. Muchas gracias, Lourdes, por darnos esta muestra. Hasta el 15 de diciembre se puede visitar, pero como bien decís, el tiempo pasa volando. Ya estamos a 15 de noviembre, quien lo hubiera dicho, en un mes se termina esta muestra y en 4 días votamos. Ni lo digas, ni lo digas. Exactamente. En un mes se termina la muestra y en un mes y medio el año. Así que hay que poner mucha energía, sobre todo para este fin de semana, que sabemos que va a ser trascendental. Y por ahí, bueno, veía a las enfermeras abrazarse con la importancia del servicio de salud pública. Bueno, veía capaz tantos momentos como la reivindicación y la conquista de derechos por parte de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, muchos puntos que realmente son importantes a la hora de pensar en materia de derechos y de pensar en este fin de semana. Exactamente, faltan 4 días nada más, un poquito menos porque este día ya se acaba de ir. Así y de ahí que va a surgir yo digo este fin de semana como si viste faltar un montón, pero nada. tampoco. Gracias, Lourdes, que tengas un buen descanso. Hasta mañana. Hasta la próxima. Lo que nos pasa, me quedé pensando, es que claro, viene siendo tan largo el año electoral, que también nos pasa que yo todavía no caí en la cuenta, recién cuando lo dijo Lourdes me quedé pensando y no caí en la cuenta de que estamos a la vuelta de la esquina, tenemos el cierre de año, 6 semanas. No. 6 semanas, o sea, ya se empieza a vender el turrón, el pan dulce. Ya falta solo un mes para ¿no? cumpleaños. Como que estamos todavía a mitad de año y ya estamos cerrando el año. Exacto. No, además va a ser muy vertiginoso después del 19, los días que vamos a tener al 10 de diciembre, que es el día que asume finalmente el presidente. Esos días van a ser mortales, muy intensos y no destaco que lo sean también acá. Y depende del resultado electoral, va a ser muy intenso si gana o Sergio intenso. Massa va a haber una hiperactividad probablemente acá en el Congreso, se van a sancionar los proyectos que están pendientes, uno lo presentaste vos, Nico, el previaje. Mira, esto es un poco de información y un poco de análisis. Si llega a ganar Sergio Massa, me parece que el Congreso trabaja hasta la previa de Navidad. Así de una, Digo, en todo caso se tiene después la tolerancia para lo que sean los días entre Navidad y Año Nuevo, para que cada uno vaya a su provincia, etcétera, pero hasta el 24 Sobre se trabaja. todo me parece también que en la Cámara de Diputados, porque acá sí cambia más significativamente lo que es la composición para el oficialismo si se mantuviera el mismo. En cambio en el Senado, bueno, el peronismo va a seguir dominando, de hecho va a tener más senadores de los que hoy tiene, entonces quizás, bueno, va a ser un poco más fácil el trámite en caso que hubiera un gobierno de Unión por la Patria. Pero acá en diputados, sobre todo, que, bueno, se reduce significativamente. 10 diputados menos va a tener. Se fragmenta todo un poco más. Bueno, va a ser otra Esperemos, historia. no sabemos cómo van a ser los bloques. Sí, obvio. Nadie sabe, arenas movedizas en la arena de la política. También, sí. Se van a hacer muchos movimientos en estos próximos días. Vamos a repasar, estábamos viendo esa foto de la marea verde que contaba Lourdes, que estaba justo a su costado, con todas las feministas más jóvenes, sobre todo ahí sosteniendo los pañuelos verdes. Ese fin de año, 20 de diciembre del año 2020, como decíamos, en plena pandemia, la aprobación de la ley 27.610, la ley que habilita el aborto legal en decisión voluntaria de cada persona. Ya estaba desde el año 1921 aprobado el aborto legal para situaciones particulares por causales, pero bueno, esa marea verde en 2 intentos. 2 intentos en el recinto, recordemos, ¿no? Porque hubo muchos intentos de aprobar este proyecto en comisiones, pero solamente se logró en el 2018 y luego en el 20 con su aprobación final. Y hubo muchos dichos en estas horas por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, diciendo que se abortan niños, fetos a términos o nacimientos en término, cosa que fue desmentida por todo el sistema de salud argentino, donde hay que decir, se disminuyeron las muertes por alumbramiento en el momento del parto, sobre todo se redujeron casi a la mitad los embarazos adolescentes a partir de la legalización del aborto. Así que muy importante el aporte que ha hecho este Congreso con la legalización de la 27.610. No, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito salió a poner los puntos sobre las IES, lo que es falaz y malintencionada estas declaraciones de Victoria Villarruel, y que el 95% de los abortos se realizan
dentro de las 12 semanas de gestación, tal cual lo prevé la legislación, y aquellos abortos que se realizan después, es decir, a partir de la semana 12 o incluso después, tiene que ver con los casos que están avalados por la ley de interrupción legal del embarazo, que es bajo determinados presupuestos, como por ejemplo lo que dice violaciones en entornos familiares, sobre todo, o también cuando está en riesgo la vida de la mujer. Claro, ahora, lo que ya estaba en el Código Penal desde 1921, que hubo que interpretarlo 1000 años. La candidata es abogada y es diputada nacional. Sí. Las dos cosas. La ley se aprobó hace poco. Claro, pero digo, esto no se sabe o es intencional, ¿no? Es la pregunta que también nos podemos hacer con respecto a esa declaración. Sí, también, o sea, en parte a declaraciones que ha tenido Javier Milei en su momento, de que él podría, si no, llamar a un plebiscito para ver si la sociedad quería o no que se derogue la ley del aborto, también desconociendo que una consulta popular, sea vinculante o no vinculante, requiere sí o sí un trámite en el Congreso. Exacto. Y hay un poco, hay un poco de esta posición de la Libertad Avanza de poner a los legisladores en un lugar de decir, bueno, entonces, ¿cómo ellos no van a hacer lo que el pueblo quiere en caso de que saliera un referéndum a favor de tal medida o tal cuestión? Y la verdad que... Pero ellos que son tan ahorrativos... también lo pueden eliminar por decreto. De hecho, Victoria Villarroel ya dio a entender de que van a revisar este proyecto de ley que se logró después de una inmensa lucha. A lo largo de varias generaciones estuvieron involucradas. Hubo movilizaciones impresionantes. Es una conquista del pueblo en pos de la ampliación de derechos, ¿no? Para personas gestantes, sobre todo. Así que estaría desconociendo toda esa historia de lucha de un colectivo que fue uno de los actores más dinámicos de la sociedad en la última década, diría, el feminismo. Exactamente. Y otra cosa para decir que justamente quería agregar, los delitos penales o los derechos que están luego penalizados en el Código Penal no se pueden plebiscitar, no puedes plebiscitar el aborto si querés prohibirlo. Cuestión penal, es imposible. En materia penal tiene prohibido por Constitución el Congreso, el Ejecutivo plebiscitar, así que no va a ser posible de esa manera. De otras, primero tiene que ser vicepresidente de la Nación, tener esa atribución, ¿no? Porque es atribución del Ejecutivo, pero del presidente de la Nación. La vicepresidenta de la Nación se ocupa de la administración del Senado, que es otra tarea muy diferente a la que se imagina Victoria Villarroel. Repasamos la ley justamente en estos videos que hace la Cámara de Diputados, 40 leyes, 40 años de democracia, leyes que nos cambiaron la vida, la 27.610 que legaliza la interrupción del embarazo. ...27.610... Interrupción voluntaria del embarazo... 2020. Tras una larga lucha del movimiento feminista, el 30 de diciembre de 2020, el Senado aprobó la ley que consagra el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a optar por la interrupción voluntaria del embarazo. Esta norma permite la interrupción del embarazo mediante los servicios del sistema de salud y de manera gratuita hasta la semana 14 inclusive. Pasado ese plazo, también es posible en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer o persona gestante. Además, la ley protege a la paciente de injerencias ilegítimas por parte de terceros e incluye la atención post-aborto, el trato digno y la privacidad de quien haya elegido interrumpir su embarazo. Acá no estamos hablando de un Estado que promueva o que incentive el aborto. Estamos hablando de un Estado que reconoce la existencia del aborto. El aborto existe, existió y va a seguir existiendo. Estamos discutir binariamente o creer que esto se trata de abortistas o antiabortistas en el ámbito de una grieta es de un reduccionismo inaceptable. Tenemos que comprender que acá lo que estamos dirimiendo es si el Estado va a acompañar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y que lo hacen, esté penalizado o no esté penalizado. No podemos seguir forzando a mujeres y niñas a continuar adelante con un embarazo no deseado. No podemos obligar a nadie a que transite su vida como nosotros creamos que la debe transitar, o peor aún, como nosotros transitamos nuestra propia vida.
El proyecto de la maternidad debe ser elegido, no puede ser impuesto, porque cuando lo imponemos, además de limitar el desarrollo de millones de mujeres y niñas, estamos interrumpiendo sus trayectorias educativas y laborales. ¡Que sea ley! En ese momento que estábamos todos muy emocionadas cuando se discutió en la Cámara de Diputados primero, luego en el Senado, siempre voy a recordar a la diputada Blanca Osuna que habló, que estaba internada por COVID, que habló con el respirador, digamos, con la conexión a la respiración y dio su discurso también porque no se quería perder justamente un debate histórico como es la de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que vamos a seguir en el segundo bloque repasando un poco los proyectos que están hoy en la Cámara, pero también aquellos que cambiaron nuestra historia, porque tenemos mucho para repasar de cara a lo que queda para el balotaje, que es el 19 de noviembre, y todos y todas estamos con eso en la cabeza y muy entusiasmados a ver qué es lo que va a pasar a partir de las 8 de la noche cuando se conozcan los resultados. Vamos al corte, ahí volvemos. Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Exacto. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Sí, querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy, a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 1 minuto.
Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Muy bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal. Acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país.
Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la primera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Seguimos acá en Diputados TV y tenemos una efeméride que queremos compartir, lo decíamos al inicio del programa. Hoy es un triste aniversario, se cumplen 6 años, ¿no?, de la desaparición, del hundimiento, de la muerte de 44 tripulantes, 44 submarinistas, entre ellos la primera mujer submarinista de todo el continente sudamericano, que estaban en el Ara San Juan y que en principio, por lo menos lo que arrojó la comisión investigadora que se constituyó aquí en el Congreso de la Nación, hubo desperfectos técnicos, hubo una cuestión de mantenimiento que debería haberse reparado antes de hacer esa inmersión que provocó el 15 de noviembre del año 2017 el ingreso de agua por el snorkel, y eso generó una situación crítica que, bueno, precipitó el submarino hacia el fondo y se perdió total contacto. 7:50 de la mañana, último momento en que se conectaron con la base de Mar del Plata. Allí hubo una investigación muy profunda de la comisión investigadora. Hoy me vi toda la conclusión, se las recomiendo, son 20 minutos aproximadamente. Se busca en la Cámara de Senadores estaba la presidencia de la comisión justamente, y el último informe, que son 50 cuerpos, son más de 6.000 fojas, son como 170 páginas, el informe accesible al público que está publicado también en la página de la Cámara. Hubo más de 50 testimonios, un trabajo muy exhaustivo, 6 meses de trabajo estuvieron los diputados y senadores que trabajaron ahí y lo presentaron en el Salón de los Pasos Perdidos un 18 de julio del año 2019. Amanda, y lo que queda abierto también con esta causa es el tema de qué estaba haciendo, ¿no? El submarino ahí. Es como una de las grandes preguntas que queda y que no llega a ser que no llegó a ser respondida, y me parece que lamentablemente intuimos que puede llegar, ¿no?, esto que pasó con el Ara San Juan, a sufrir la suerte de otras causas también trágicas de nuestra historia contemporánea, ¿no? Lo importante es que se desactivaron en esa comisión varias cosas que se decían en aquel momento, como que había sido atacado, por ejemplo, exacto, como que la reparación por la segunda etapa, digamos, de la vida útil que tiene el submarino, que se había comprado allá por fines de los 90 a una empresa alemana, había estado reparado entre el 2007 y el 2014. Eso no había sido la causa de las averías que tenía, sino que no se advirtieron en la cadena de mando, en definitiva también, las complicaciones que se estaban presentando ya en inmersiones anteriores. Antes de noviembre había habido ya algunas cuestiones vinculadas con ingresos de agua en zonas que tenían que estar selladas, y en esas pruebas se habían advertido, finalmente se preveían que estaban solucionadas, pero no fue el caso. Ahora bien, los familiares, pobres familiares del Ara San Juan. Fueron espiados, ¿no? Fueron espiados. Se tuvieron que encadenar en Plaza de Mayo para que la justicia avanzara, porque hubo todo un entramado desde el Poder Ejecutivo. Había ahí un ministro de Defensa que también está investigado ahora, se ha ampliado la investigación hace poco tiempo para que también Oscar Aguad, que era diputado en su momento senador del radicalismo, referente del radicalismo feminista,
bueno, hubo mucho desatino, para ser un poco generosa, en el tratamiento y en la contención de los familiares en una primera instancia, y luego toda una situación de espionaje y de retrucar con acciones que pretendía hacer el Ejecutivo Nacional de aquel entonces a partir de las interrogaciones que se hacían los propios familiares respecto a cómo seguía la investigación, ¿no? Sí, es una causa que todavía no terminó de esclarecerse, pero estuvo involucrado la AFI de Arribas y Silvia Magdalani en una trama que todavía queda por resolver. Y la naval, ¿no? La Fuerza Naval también, hay que decir, bastante poco comprometida en contener a las familias y también en poner la cara y el cuerpo por sus hombres y mujeres, ¿no? Digo, eso también es algo que hay que analizar de cómo funcionó también el ejército en ese sentido, ¿no? Hubo dos castigados, digamos, por un consejo, digamos, del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Uno fue Claudio Villamide, que era el ex jefe del Comando de Submarinos, que estuvo destituido de su cargo, y también uno de los jefes del Estado Mayor Conjunto, el comandante Srur, que fue detenido 45 días, digamos, como sanción a partir de la definición que hizo también las Fuerzas Armadas. Ahora, la justicia queda pendiente también parte de la investigación que se tiene que hacer sobre las responsabilidades políticas, ¿no? Y también civiles en este proceso que llevó la vida de 44 personas. Aguad, que fue el mismo que descubrió la internet cuando llegó al ministerio, ¿no? Y recordamos todos esa anécdota triste también, que era, bueno, ahora lo que viene son las nuevas tecnologías, esto de poder estar conectados y demás, en el año 2016, digo, también como para saber a quién se le relegaron son choques también responsabilidades, generacionales, ¿no? A veces. Vos, Nico, porque sos muy joven. Pues, no, también no, respecto de los familiares de Lara San Juan, bueno, después posteriormente a lo que fue todo el trabajo de la comisión investigadora y ya durante el gobierno del Frente de Todos, se sancionó una ley, ¿no? De indemnización a los familiares. Exacto, fue el 11 de febrero del 21. Tenemos el momento de la votación y ahora comentamos un poco más porque también tenemos a Germán Martínez hablando en su momento sobre este tema. Se va a votar en general el proyecto de ley el proyecto de ley por el cual se otorga por única vez un beneficio extraordinario a las familiares de las tripulantes del submarino Lara San Juan, orden del día 3:57. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. ...233 afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Se va. En ese momento el diputado Javier Milei no estaba en la banca, no había asumido, era 21 de febrero del año 21, 11 de febrero del año 21, todavía le faltaba mucho tiempo para ser electo y llegar a ser diputado y ahora candidato a presidente. Lo de Lara San Juan también ha dejado mucho porque fue la primera vez que se hace una comisión investigadora en este sentido de un hecho de estas características. Nunca se había accedido a información que es secreta de las Fuerzas Armadas. También se destacó mucho la importancia de que participaron diputados y senadores de la oposición y del oficialismo de aquel entonces. Estaba presidida por un senador de la oposición, que era el peronismo en ese momento, pero también estuvieron muy activos el entonces diputado Petri, que es del radicalismo de Mendoza y fue candidato con Patricia Bullrich. También estaba Esteban Bullrich como uno de los integrantes, el actual Guillermo Montenegro, el actual intendente de Mar del Plata, que también fue parte de esa comisión. Porque... Y él tuvo un familiar, ¿no? Y los familiares participaban, iban permanentemente. No, pero él era familiar de uno de los tripulantes, creo. ¿Sí, Guillermo Montenegro? Sí. Ah, no tenía esa... No me acordaba ese dato. Ese dato, no lo recordaba. Lo que sí recordaba era su relación, obviamente, con el distrito de Mar del Plata, que es la zona de donde partió el Lara San Juan y la última vez que se vio a los tripulantes. Todo el material está disponible en la Cámara de Diputados y de la Nación. Hay un apartado específico donde está el resultado de la investigación.
Son hechos paradigmáticos porque el rol del Congreso es fundamental, tiene acceso a información reservada que no se publica obviamente en el informe, pero sí permite cotejar con pruebas las hipótesis de investigación que se tienen, ¿no? Como comentaba al inicio del bloque, en la comisión investigadora quedó registro de todos los procesos que se dieron respecto a las advertencias que se hicieron desde la nave, también todos los procesos previos de reparación y de investigación de las condiciones, la preparación también de los propios submarinistas, que fue cuestionada por el oficialismo en aquel entonces, de falta de expertise para el manejo de la nave. Todo eso se fue desmontando a partir del trabajo de la comisión y además porque hay representación federal y también representación política. Vamos a ver lo que decía en el año 2021, el 11 de febrero del 2021, Germán Martínez, presidente del bloque oficialista, sobre la reparación para los padres, madres, hijos, hijas, familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan. ¿Qué marca todo esto? Una profunda sensibilidad del Congreso argentino, de la Cámara de Diputados en particular, para poder avanzar con estos necesarios gestos de reparación y de acompañamiento, y la vocación de los distintos espacios políticos, aún con nuestras diferencias, insisto, en tratar de ponernos de acuerdo en la necesidad de esta reparación. Con este espíritu, Presidenta, ponemos a consideración este tema y esperemos que no sea la excepción y también podamos avanzar en el carácter unánime de la aprobación de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Y fue unánime, 233 votos, ninguno negativo, ninguno en abstención. Los que no estaban presentes no pudieron votar. Lo que queda pendiente, como decíamos, es en la Cámara de Senadores que se declare el 15 de noviembre de todos los años como Día Nacional en homenaje a los 44 héroes del submarino Ara San Juan. Hoy ha habido un montón de eventos, ¿no? También de recordaciones. Hace poquitos meses también hubo un recuerdo en el Día del Submarinista, que creo que fue mediados de julio, estuvo Tayana, hablaron de los submarinistas del Ara San Juan. Hoy también el candidato presidente Sergio Massa, en uno de sus actos de recorrida, dio unas palabras respecto a la memoria de estos 44 submarinistas, héroes muy jóvenes todos, treintañeros, que dejaron este plano, en definitiva, a partir de las situaciones que se fueron dando respecto al hundimiento, que todavía no tenemos la certeza de cuáles fueron las condiciones y circunstancias en que desaparecieron. Lo que sí es importante decir es que luego hubo una forma también de reparar, que fue la declaración de zona marítima protegida del agujero azul, que no solamente coincide con la biodiversidad de esa parte del mar argentino, sino con la zona donde están los restos de los submarinistas, ¿no? Como un gesto también, en algún sentido reparatorio, a su memoria y mantener Priscila Camaño, presente. ¿no? Impulsó mucho ese trabajo, digo, para poder... y le costó un montón, digamos. Y le costó un montón, Le costó y le queda el último paso, digamos, que es que la ley se apruebe antes del 10 de diciembre en el Senado. Si no, se cae la media sanción. La media sanción salió de aquí de la Cámara de Diputados ya en 2021, o no, 2022, perdón. El año pasado, a mitad de año, en julio de 2022, y bueno, recién recibió dictamen en el Senado, hará 2 semanas, 3. Claramente allí habló Graciela Camaño, estuvo en el Senado también. Estuvo también Filmus, ¿no? El Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estuvo Filmus y estuvo Cabandier. Hablando de la importancia de la zona específica de biodiversidad que hay ahí y de la necesidad de aprobarlo. Ojalá antes del 10 de diciembre haya una sesión en el Senado, porque hay 2 o 3 temitas que quedan pendientes. Sí, está también el monotributo tecnológico, por ejemplo. Está compra sin IVA, que todos tenemos mucha expectativa. Mi Pyme, también el programa de accesibilidad para las empresas puedan tener trabajo registrado, registrar a sus trabajadores que no los tienen actualmente. Así que bueno, de esta manera queríamos homenajear el Ara San Juan, pero también darle relevancia al rol que tiene el Congreso de la Nación en estas tragedias, porque es a partir de las investigaciones, de las comisiones que investigan muy seriamente. Comentaban hoy, o repasaba hoy en el comentario de aquel cierre de actividad en julio del 2019 respecto a la comisión investigadora, que habían tenido sesiones de entre 15 y 18 horas, escuchando justamente a todos los que
podían aportar información. Así que cerramos de esta manera este homenaje sentido a los 44 héroes. Sebas, nos vas a contar de algunos proyectos que quedan pendientes todavía, ¿no?, de aprobar aquí en la Cámara. Sí, exactamente. Bueno, recién hablamos, por ejemplo, del proyecto de monotributo tecnológico. Hay una serie de proyectos que todavía necesitan, tienen que validarse en la Cámara de Diputados. El blanqueo de capitales es uno, el otro es el proyecto que presentó Nico hace un rato sobre el programa Previaje. Es un proyecto que tenemos algunos indicios de su contenido, pero que todavía no fue presentado, a diferencia de este proyecto que sí tiene dictamen. Es un proyecto que promueve el ministro de Economía, Sergio Massa, y que surgió en el marco del acuerdo de intercambio de información financiera y tributaria que firmó el ministro con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, y también estaba allí el director de la AFIP, Carlos Castañeto. Es un acuerdo que permite, por ejemplo, solicitar información, pero de forma automática. No es que necesitas un pedido especial a, no sé, por ejemplo, las autoridades tributarias de Estados Unidos para obtener esa información, sino que es información que empieza a fluir espontáneamente, automáticamente, entre los organismos de ambos países para poder dar con el estado de cuentas de argentinos que no tienen declarados bienes en el exterior. Según declaró Sergio Massa, esto no es para brindarles a estos evasores argentinos un perdón fiscal, sino para poder multarlos por esas obligaciones no rendidas, ¿no?, ante el fisco local. Pero en el marco de ese acuerdo surge este proyecto de declaración voluntaria del ahorro argentino, que es no otra cosa que un blanqueo de capitales. No es el primer blanqueo de capitales que existe, ya hubo varios. Desde Juntos por el Cambio ya votaron en contra. De hecho, firmaron un dictamen de rechazo. En la Comisión de Presupuestos, si no me equivoco, habían sido 25 firmas a favor y 10 en contra, todas ellas de Juntos por el Cambio. Ellos sostienen, por ejemplo, que no se le puede brindar un perdón fiscal porque de alguna manera no le estás dando un incentivo a los contribuyentes para que cumplan sus obligaciones. Bueno, pero cuando condujeron el país y fueron autoridades del Ejecutivo, plantearon blanqueos y de hecho hubo modificaciones, incluso por decreto, de la ley que se había aprobado acá en la Cámara. Sí, diste en el clavo, Aman, porque justamente en el año 2016 hubo un proyecto de blanqueo que fue aprobado, fue corregido porque llegó a esta Cámara con la idea de que los familiares de funcionarios públicos puedan acceder a estos blanqueos. Fue algo que fue muy discutido, incluso generó mucho ruido al interior de Cambiemos. Recuerdo que la diputada Elisa Carrió trabajó intensamente para corregir el texto y se logró, pero después Mauricio Macri por decreto volvió para atrás y volvió a meter por la ventana a los familiares de los funcionarios públicos para que puedan tener este beneficio, ¿no? Bueno, pero un poco para entrar un poquito más en detalle sobre la letra fina de este proyecto de blanqueo de capitales. ¿Quiénes quedarían alcanzados? Son personas, sucesiones indivisas y empresas. Los bienes comprendidos son tenencia de moneda nacional y o extranjera en el país o en el exterior, activos financieros, también bienes inmuebles, bienes muebles y otros bienes en el país o en el exterior, como por ejemplo créditos, ¿no? Así que bueno, la idea es justamente poder repatriar estos recursos y hacer cajas, si se quiere, para que, bueno, Argentina es uno de los países que los argentinos, digamos, es donde más hay patrimonio fuera de la Argentina, ¿no? Debajo del colchón, como se dice. Sin declarar en un punto. Claro, puede ser debajo del colchón en el propio país o en el exterior. Sí, a través de mecanismos que te permiten depositarlo en paraísos fiscales, en este caso, y si son bienes inmuebles, también es parte de la discusión que se daba con la separata, por ejemplo, respecto a aquellos inmuebles que no pagaban IVA, ¿no? Sí, hay que aclarar que, digamos, no es ilegal tener plata o tener bienes afuera, pero sí es una obligación tenerlo declarado y tributar los montos correspondientes por esos bienes que tienen. Así que, bueno, este es un mecanismo para ir a buscar a esos evasores y obligarlos a tributar en la Argentina a cambio de una alícuota que es sustancialmente menor a la que resulta de la aplicación
del régimen general. Ahora y eso también está eso también tiene un ordenamiento diferente como propuesta para que puedan sentirse en todo caso beneficiados cuanto antes declaren esos bienes. Es más o menos parecido a lo que hizo Massa con el dólar soja, ¿no? Cuanto antes exportabas, digamos, vendías tu soja, más beneficios tenías o más alto era lo que se el está dólar. Presentando es un incentivo para que aquellas personas que quieran cumplir y poder declarar estos bienes que tienen el exterior, lo pueden hacer antes, ¿no? Digamos, a medida que va pasando el tiempo, la alícuota que van a tener que pagar por esos bienes no declarados va a ser mayor. En esta, bueno, justamente llegamos a esta placa y acá les resume bastante bien este recorrido, ¿no? Esta escala, según la cual desde el día 0 hasta el día 120, a partir de la sanción de la ley, mejor dicho, de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota a pagar es del 5%. Entre el día 120 y el día 240, la alícuota pasa a ser del 10%. Y desde el día 240 hasta el día 360, que es cuando finaliza el periodo de vigencia de este proyecto de blanqueo, la alícuota a pagar es del 20%. Con un detalle, y esto lo vamos a ver en la siguiente placa, que tiene que ver con que hay la posibilidad de un régimen simplificado, y es para sumas inferiores a los $50.000, es decir, sumas relativamente chicas, ¿no? Por más que a nosotros nos parezca muchísimo, para el fisco son sumas consideradas no tan grandes y tiene que ser cuyo monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 periodos fiscales. Claro, tiene que ver justamente con aquellos que hayan podido por ahí comprar con sus ahorros un poco de dólar blue y no lo hayan podido declarar, obviamente porque es ilegal, tengan la posibilidad ahora de hacerlo y sobre eso sí pagar el impuesto si es que se quieren comprar algo o un departamento o algo con eso, porque el monto es pequeño. Claro, pero tiene que haber una correspondencia con la plata. Los ingresos. Por ejemplo, claro, con los ingresos, ¿no? Digamos, lo que se pide justamente es que el monto no supere el 35% de los ingresos de los últimos 3 periodos fiscales, para que no hayan vivos, digamos, que terminen beneficiándose cuando tendrán que pagar una alícuota mayor, ¿no? Claro. Es solamente el 1,5% y es justamente para poder facilitarle las cuestiones a los pequeños ahorristas, ¿no? Que pudieron, ahorrar en moneda dura teniendo en cuenta el contexto de inflación y lo difícil que es poder ahorrar en pesos desde hace más o menos una década, ¿no? Exactamente, exactamente. No sé si tenemos... algunos de los beneficios. Más. Bueno, se libera, digamos, a las personas que entran en este plan de blanqueo, se las libera de cualquier acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados. Bien. Por otra parte, los declarantes tributarán un impuesto cuya alícuota, esto lo decíamos recién, es sustancialmente inferior a la que resulta de la aplicación del régimen general. Exacto. Y por otro lado, esos sujetos quedan liberados de impuestos que no hayan declarado, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, los impuestos internos y el IVA y bienes personales y de la contribución especial de cooperativas. Es una forma también de condonación de esas deudas, pero al mismo tiempo hay una parte que se tiene que pagar. No se paga la totalidad, se hace como un régimen promocional para que se pueda regularizar parte del dinero o de los bienes y luego sí se empieza a tributar regularmente como corresponde, en definitiva. Sí, desde Juntos por el Cambio, están impugnando esta propuesta. Lo que dicen es que un perdón fiscal implica un criterio de injusticia con aquellos contribuyentes cumplidores y además está generando un estímulo para que los contribuyentes no paguen sus obligaciones porque a la larga o a la corta van a tener un nuevo perdón fiscal que los va a eximir de la sanción. Lo que pasa es que el otro camino, o que es parte también de esta discusión, es el proceso judicial, que tiene sus tiempos, que interviene otro poder, que tiene también sus ritmos y que es difícil a veces poder conseguir finalmente una sentencia por la cantidad de recursos que tienen, sobre todo los grandes evasores, para alcanzar en algún momento la ejecución de la pena, ¿no? Que no sucede porque hay muchas artimañas y lo vemos con Vicentín desde el 2019 que asumió el gobierno de Alberto Fernández hasta ahora. No se supo nada con respecto a la causa judicial que hay por el proceso de quiebra. Bueno, imaginémonos con gente que está evadiendo
millones de dólares y que no los quiere traer la Argentina. Sí, pero digo, más allá de cuestiones que abrevan en la ética pública y demás, hay una necesidad concreta y pragmática del Estado de hacerse con recursos, en este caso fiscales, en momentos de vacas flacas o en momentos en que es necesario equilibrar las cuentas públicas. Así que bueno, ese es un elemento también a tener en cuenta y que lo tuvieron en cuenta el gobierno, por ejemplo, de Mauricio Macri, que fue hacia adelante con un proyecto de blanqueo en el año 2016. Claro, lo que digo es que si esperás los tiempos de la justicia podés quedarte esperando toda la vida, ¿no? Porque no hay definiciones, sobre todo en penal económico, no hay grandes definiciones en Argentina de persecución a evasores que se tiene la información y no se ha logrado hoy en día meterlos presos o cobrarles todo lo que hace falta. Tal cual, y por lo menos de esta forma el Estado se hace con algunos de esos recursos, ¿no? No todo todos, lo que pero pagar, algunos por ahí sí se animan a hacerlo y se percibe un poco de regularización. Porque hay muchos diputadas y diputadas de la oposición que están diciendo, no, bueno, si evadieron la ley, entonces que paguen todos los impuestos, más las multas, más los intereses. Pero ¿qué juez lo va a hacer? Es la pregunta. Hay cuestiones que tienen que ver con la realpolitik, si se quiere, o con los tiempos de la política y de las burocracias estatales para poder accionar, ¿no, sobre esos incumplimientos. ¿Quiénes quedan excluidos entonces del blanqueo? Sí, me faltaba esta placa, es verdad. Bueno, funcionarios públicos, esto es lo que no quedó tan claro del proyecto de blanqueo del año 2016, que fue reformado por decreto. Funcionarios públicos que se hayan desempeñado entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la ley, sumado a sus cónyuges, convivientes, padres e hijos. Y lo último a tener en cuenta es el destino de la recaudación. Según está estipulado, con esa recaudación se va a financiar la construcción de viviendas y obra pública y también para el fortalecimiento del Tesoro Nacional. Eso es parte de lo que tiene este proyecto, esta iniciativa que no ha logrado antes del 10 de diciembre llegar a recinto. Va a tener, que ser rediscutido en caso de que Sergio Massa comience su periodo como presidente de la Nación. Digo, si Unión por la Patria en este caso, el oficialismo como oficialismo también a partir del 19 de noviembre. Vamos a repasar parte de lo que decían los diputados sobre este proyecto. Hay varios diputados que terminan mandato que vienen trabajando en torno a la posibilidad de aprobar estas iniciativas. Es un proyecto, como decía Seba, que tiene varios meses ya aquí en la Cámara de Diputados, pero que no logra los acuerdos para llegar al recinto. Y bueno, en todo caso, el oficialismo con otros espacios que no es Juntos por el Cambio, lograr avanzar en la iniciativa. Escuchemos a Marcelo Casareto, que está dejando ya el Congreso de la Nación el próximo 9 de diciembre, cuando termine su mandato por representación de la provincia de Entre Ríos. A nivel internacional hay una serie de acuerdos que han firmado los principales países del mundo para el intercambio de información. En primer lugar, se avanzó sobre los denominados paraísos fiscales, y a partir de los acuerdos en el ámbito de la Unión Europea o en el ámbito de Estados Unidos, se fue limitando el accionar de los llamados paraísos fiscales. El objetivo es eliminar el resguardo de estos lugares de fondos no declarados en los respectivos países, a partir del intercambio de información. Eso, con el correr de los años, fue limitando el flujo de fondos hacia esos países que se llamaban paraísos fiscales, se les llamaba, y se les fue poniendo limitaciones. Y muchos de esos fondos se fueron desplazando de esos países hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es importante avanzar con el intercambio de información con la principal potencia de la Tierra. Y esto no es algo nuevo, es algo que se intentó en este gobierno, se intentó en el anterior gobierno, se intentó en el anterior gobierno. Recuerdo un exministro de Economía de la gestión anterior que pretendió avanzar en esto, lo hizo parcialmente, pero finalmente este acuerdo se logró con los Estados Unidos a fin del año pasado. A partir de ahí hay un acuerdo internacional, FATCA, que suscribe Estados Unidos con la Argentina para el intercambio de información de activos no declarados de argentinos en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese intercambio va a proceder
gradualmente con el correr de los meses hasta completarse en un momento determinado. Lo que el gobierno de la Argentina hace es proponer este proyecto de ley que ingresa a este Congreso en el mes de junio, por el cual se plantea, previo a ese intercambio de información, este régimen de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado. Es decir, da la posibilidad de que los que tienen activos no declarados puedan presentarse cuanto más antes mejor, con un pago de un impuesto que es reducido al inicio y creciente a lo largo del tiempo. Hoy sucedieron distintas cosas en la Cámara de Diputados, pero no físicamente en este edificio, sino que fue a través de la red social Twitter. La presidenta de este cuerpo, Cecilia Moró, se solidarizó con Agustín Rombolá, que es el presidente de la Juventud Radical, ¿no? Lo que sucede es que Rombolá hace algunos días ya estuvo dando declaraciones en distintos medios de comunicación sobre el posicionamiento contrario al acompañamiento a Javier Milei. No se manifestó a favor de Massa, pero sí se manifestó en contra de Milei. Dijo que iba a trabajar para hacer todo lo posible para que Milei no gane las elecciones, no solamente por la posición de Milei sobre Alfonsín, sino principalmente por su posición, la de él y su compañera de fórmula, respecto a los derechos humanos y a los delitos de lesa humanidad. Hoy amanecimos un poco todos con esta información, porque fue muy temprano, que Cecilia Moró, en la red social X, dijo: toda mi solidaridad con Agustín Rombolá. En democracia las elecciones se ganan o se pierden. Lo que no puede ocurrir es perder la democracia en una elección. Es presidente de la Juventud Radical, quieren silenciar su opinión, es muy grave esto. Y esto sucedía hoy temprano en la red social Twitter, porque Agustín Rombolá posteó unas imágenes, unos mensajes que le llegaron amenazantes, con fotos de él ingresando a su casa, contando que se estaba enrareciendo el clima y responsabilizando tanto a Milei como a Villarruel por esta situación, ¿no? Un poco lo que venía sucediendo. Ahora bien, un rato más tarde, o hace un ratito, mientras estábamos nosotros acá en el aire, desde la presidencia de la Cámara se da esta comunicación que empieza ya a tener un poco más de gravedad en un punto, ¿no? No solamente es repudiable que le manden mensajes intimidatorios a un dirigente político de la oposición, mostrándolo entrando a su casa, sino que la presidenta del cuerpo comunica a través de un comunicado oficial de la presidencia de la Cámara que Cecilia Moró recibió amenazas. Comunico a la opinión pública que en el día de la fecha presenté una denuncia penal ante la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina por amenazas de muerte hacia mi persona que recibí en la madrugada del día 12 de noviembre y otro mensaje intimidatorio que recibí por mail esta mañana dirigida a mi persona y que involucra además a otros miembros del Congreso de la Nación. Se está poniendo rari el ambiente. Sí, se está poniendo muy espeso con esta proliferación de discursos de odio y de expresiones de intolerancia hacia quien piensa distinto, ¿no? Y plantea una situación de disidencia política con una de las opciones políticas que evidentemente está usufructuando, está capitalizando esa bronca que por momentos se transforma en odio, ¿no? Y llega a situaciones de mucha violencia. Y aparte, Seba, también después otro que hay que tener en cuenta ahí es que después no hay lavarse las manos, porque cuando vos generás un contexto desde la discursiva, desde acciones específicas que reivindican, entre otras cosas, por ejemplo, lo que fue la última dictadura cívico-militar en nuestro país, sí. A partir de eso también, digo, lo que después termina pasando es que vos generás ya un contexto, claro, y estás haciendo una invitación, y después hay que ver si todo el mundo te interpreta tal cual lo que vos estás queriendo plantear o no, porque muy probablemente si vos le preguntás a los diputados y candidatos Milei y Villarruel, probablemente te digan, no, pero nosotros no avalamos esto, no tenemos nada que ver. Ahora la pregunta es, vos preparás un escenario también para que eso suceda, sí, y habilitás a tus militantes. Sí, se siembra el terreno en la medida en que, por ejemplo, el candidato Milei digamos, empezó a los gritos contra periodistas. Sí, eso también pasó ayer, con un montón de insultos, o también él ha contado públicamente en una entrevista que en algún momento él practicaba boxeo o le pegaba puñetazos
a una bolsa que le ponía el rostro de Raúl Alfonsín, que es el padre de la democracia y de alguna manera simboliza un poco... Y referente al radicalismo sin duda, ¿no? Es el principal referente de las últimas décadas del radicalismo y también expresa los valores democráticos porque significó la vuelta de la democracia después de los años de la oscuridad. Entonces, todo ese tipo de manifestaciones esos discursos terminan habilitando prácticas que algunas personas que, descarriladas, digamos, terminan sintiéndose avalados para hacer cosas que son terribles. Claro, palabras que se traducen en hechos y también en este incremento de violencia que no pasa solo a ser solo verbal o digital, sino también puede llegar a ser físico. Hace unas horas atrás, también en Ezeiza, ahí hubo algunos disturbios y conflictos entre, militantes de Milei y también a su vez militantes de Unión por la Patria que coincidieron en la localidad de Ezeiza. Todo este incremento de la violencia a través de las redes es muy peligroso también después estando en esta situación de un frente a frente. Y además también, que no piensan igual. La presidenta de la Cámara de Diputados es una de las representantes, no solamente por el voto popular llegó a ser diputada, sino una representante institucional de uno de los poderes del Estado. Es la máxima autoridad de uno de los poderes del Estado, que es la Cámara de Diputados, que es el Congreso de la Nación. Está en la línea sucesoria de autoridades presidenciales, después el presidente y la vicepresidenta, está la presidenta provisional del Senado y en cuarta instancia la presidenta de la Cámara de Diputados. No es algo que solo es formal, lo vimos en el 2001, la importancia de los presidentes de estas cámaras en mantener institucionalmente el funcionamiento de la Argentina. Así que es realmente muy indignante y penoso que en este contexto, a 4 días de las elecciones, en los 40 años de democracia, la presidenta de la Cámara de Diputados tenga que denunciar penalmente la División de Investigaciones Tecnológicas porque recibió una amenaza de muerte y porque recibió un mail amenazante a su despacho. Es verdad que no hay que naturalizarlo, ¿no? Principalmente por la figura que representa institucionalmente. Más allá de que nadie tiene que recibir ningún tipo de insultos por su opinión, hay también acá una gravedad particular porque es un rol institucional diferente. Así que eso también queríamos destacarlo. Ojalá no se repita. También con todo lo que ha pasado, porque en el mail nosotros leemos el comunicado oficial, por supuesto, pero ha circulado por las redes también el mail que habría recibido Cecilia Moró. Y se menciona a Cristina Kirchner, que, ya sabemos, la vicepresidenta también, el rol que tiene y el atentado que sufrió. Claro, sufrió un atentado hace un año nada más, 1 año y 2 meses pasaron de ese atentado. Hay todavía, cosas por resolver en la justicia. De hecho, sigue pendiente toda la entrega del teléfono de Milman. Hubo decisiones en la última sesión acá en la Cámara de Diputados para que eso se pudiera cumplimentar. Sí, que casualmente Milman, por ejemplo, dijo que ese teléfono que la justicia quería peritar lo había extraviado en una mudanza, ¿no? Claro. Entonces, hay maniobras evasivas que no permiten llegar a la verdad de lo que pasó, lo que fue el zoom de la violencia política que fue el año pasado y que continúa hasta estos días. Quizá lo que sí nos tengamos que plantear es que a partir de este proceso electoral y después de lo que pasa el 10 de diciembre, las instituciones que se jactan de tal, quizás tengan que ser más contundentes con quienes no están a reglamento o con quienes intentan desestabilizarla, ¿no? Es otra pregunta que nos tendríamos que hacer. Si quizás no es un momento para que algunas cosas sean sancionadas, sean penadas incluso, etcétera, etcétera, para algunos personajes puntuales que no colaboran con lo que es mantener las instituciones sólidas y fuertes. Igual me parece que también amerita repudios, como así la solidaridad de la diputada Moró con un dirigente opositor respecto a amenazas que hizo públicas hace algunas horas. Me parece que también debería ser como una contrarrestación a toda esta violencia política que se da, que todas las fuerzas políticas, sobre todo las que están cerca de Javier Milei y el propio Javier Milei, salga a repudiar este tipo de amenazas, y Victoria Villarruel, que no aportan para nada al proceso democrático. Todo lo contrario, también circuló un video de Victoria Villarruel en Aeroparque, creo, o en el aeropuerto de Córdoba. Ya viajó a Córdoba porque Milei va a estar allí en el día de mañana. También, ¿no? Con una persona que la increpa y ella responde literalmente a los gritos
diciendo, no me van a callar. Bueno, tampoco parece, obviamente, que sea algo apropiado a una candidata a vicepresidenta. Exacto. No, en vez de aplacar, agitar más la situación. Lo vimos también con Lilia Lemoine, que hoy agredió a una compañera, Laura Mazzochi, que le mandamos un abrazo, una gran compañera de Canal 7, que le estaba haciendo preguntas también en la estación de 11, si no me equivoco. Sí. Cuando... A ver si que había ido a hacer una recorrida, evidentemente, de campaña. Para cerrar ahí lo de Villarruel, ella después agarra y sube un posteo a su red social en la cual incluso sigue como incrementando el episodio. ¿Me explico? Bajando... Claro, no bajando los decibeles, sino... Sí, en lugar de poner paños fríos, tratar de magnificar la situación. Entonces, para generar más grieta, ¿no? Sí. Y eso también los ha colocado en un lugar en el cual, a partir de lo que pasó en Ezeiza también que comentaba, pasan a ese lugar como de víctima, ¿no? Nadie los está acusando absolutamente de nada, eso lo aclaro. Pero en el sentido de que al no repudiar un episodio de esta magnitud, como por ejemplo podría ser lo de Moró o lo de el presidente de la Juventud Radical de la ciudad, y sí cuestionar o como querer justificar otras posturas, bueno, en definitiva no aporta. No aportan. Y también procesos que, como decíamos, no se desataron últimamente, vienen incrementándose. A su máxima expresión se llegó el 1 de septiembre del año pasado, cuando intentan asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, y todas las denuncias que también se vienen haciendo en distintos sectores de agresiones, ¿no? Verbales principalmente, y ataques a quienes manifiestan una posición contraria a el candidato Javier Milei, que me parece que está ya enrareciendo bastante el clima con los cuestionamientos por las elecciones, si va a haber fraude o no va a haber fraude, si hay posibilidad o no de fraguar boletas, si hay cantidad de boletas suficiente, muchas cosas que se van sumando, que van pasando las horas y van generando un clima raro. Sí, y tampoco en relación a lo que estaban comentando ustedes en la mesa, sobre todo Mary, digamos, tampoco contribuyen estos mensajes sobre la necesidad de aniquilar al adversario político, ¿no? De hecho, en una entrevista reciente le preguntaron a Javier Milei si considera que el kirchnerismo era un adversario, un rival político, o era un enemigo, y dijo, en letras mayúsculas, que era su enemigo, ¿no? Y un enemigo al que hay que exterminar, aniquilar, o hay que terminar con el kirchnerismo. Digo, estos mensajes, que es una especie de reactualización de la teoría del enemigo interno, terminan generando un caldo de cultivo muy feo, muy turbio, que habilita situaciones de mucha violencia política, ¿no? Porque lo principal que hace es deshumanizar al adversario o al rival político. Entonces, cuando vos deshumanizás, ya te crees impune a cualquier cosa que vayas a hacer. De hecho, es ni más ni menos que lo que pasó con la vicepresidenta de la Nación y el atentado, ¿no? Tal cual. Por eso es importante la memoria, ¿no? Y por eso es importante mantenerla bien fresca y actualizada, porque hay condiciones que se siguen repitiendo y que se siguen procesando. No hay delitos que hayan terminado tampoco de ser, de ejercerse, como por ejemplo la apropiación de personas, la apropiación de identidad, y también la información respecto a dónde están los cuerpos de muchos de los desaparecidos, que todavía no hay datos sobre su paradero. Así que todo eso está aquí en estas horas también haciéndose presente, porque las amenazas que aparecen, por ejemplo, al presidente de la Juventud Radical, tiene que ver con los Falcón Verde, ¿no? Rememorando aquellas épocas de la dictadura militar, justamente con los operativos de secuestro. No es que nosotros los enganchamos libremente porque nos hacen recordar, sino porque en las amenazas aparecen esas referencias. En las amenazas de Cecilia Moró, que te digo, este mail que circula en las redes, que sería el que ella denuncia, habla de los vuelos de la muerte. Bueno, terrible. ¿Qué decirte? Cuando se empoderan de voces que parecían que ya eran marginales a partir de un debate que ya parecía saldado, y sin embargo resurgen con fuerza y ponen en aprietos a lo que es la revisión de la democracia reciente, ¿no? O sea, sí, además no es solamente Villarruel, ¿no? Va a haber una bancada de 38 diputados de La Libertad Avanza, y dentro de
esos diputados. Hay un abogado defensor de genocidas, está Ricardo Bussi, hijo de Antonio Bussi, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad, y en el día de hoy Ricardo Bussi, diputado electo por Tucumán, también repitió el discurso de Villarruel y habló de una guerra, habló de excesos. Volvió a reivindicar el terrorismo de Estado con las palabras propias de los genocidas. Bueno, esto también es parte de lo que está en juego aquí en la Cámara de Diputados, porque se están trabajando en proyectos para sancionar el negacionismo, por un lado, pero por otro lado también para avanzar en observatorios de la democracia. Hay distintas iniciativas, hay alrededor de 8 iniciativas que han presentado no solamente diputados y diputadas, también organismos de derechos humanos, y una discusión que viene o que intenta instalarse hace varios años ya, porque rememorábamos hace algunos días con nuestro colega Claudio Mardones que Cecilia Moró había presentado ya en el año 2017 proyectos de estas características para pensar sanciones sobre el negacionismo. Algunos quieren incluir la figura en el Código Penal, otros buscan alternativas para capacitaciones para los trabajadores y funcionarios del Estado. Algunos incluso están planteando que las sanciones sean específicamente para funcionarios públicos, ¿no? Diferenciando también el rol social que tiene el representante institucional de alguna organización política o incluso quienes ejercen como funcionarios públicos. La otra ley que también se está discutiendo y que están ahí, dos que quedan ahí para terminar de definirse. Una es financiamiento educativo, que obtuvo dictamen y que es parte también de la campaña de Sergio Massa, porque en cada debate, en cada oportunidad, intenta volver a instalar la definición de esta reforma que se hace a la ley de financiamiento educativo, que tiene que ver con el 8% de incremento al Producto Bruto Interno. Pero quería que repasáramos la otra que queda ahí pendiente, que es la ley de danza, una ley que también obtuvo dictamen en la Comisión de Cultura, pero que le queda todavía un trámite complejo en la Comisión de Presupuesto, porque tiene otros temas pendientes, presupuesto, ¿no? Sí, está bastante consensuada igual la ley, pero bueno, Juntos por el Cambio se diferenció y firmó allí un dictamen de minoría, justamente por la cuestión presupuestaria. Lo que plantea el proyecto de la oposición es que los recursos que se tomen del presupuesto nacional para la creación de este instituto sean a partir de una readecuación del presupuesto que ya está designado al Ministerio de Cultura. Mientras que el proyecto que fue consensuado entre Romina del Pla y Marisa Uceda, y que son de bloques diferentes, claro, oficialismo y parte de la oposición. Y oficialismo Marisa Uceda. Bueno, allí habla de un conjunto de formas en las cuales se financiaría el INDA, como se dice. Y dentro de esos puntos hay, por ejemplo, una suba en la alícuota del impuesto de los juegos de azar y concursos, que lo hablamos el año pasado cuando se trató industrias culturales. Bueno, allí hay esas cuestiones impositivas que hicieron que finalmente Juntos por el Cambio vaya con un dictamen por separado, pero Hernán Lombardi, el presidente de la Comisión de Cultura, lo que dijo es que el espíritu era el mismo, el espíritu del proyecto, como que no hay... La voluntad del legislador es semejante. Sí, no hay como que no querían poner obstáculos para que saliera. Porque así sobre todo la discusión va a ser en presupuesto. Sí, tiene 15 años de intentos esta ley. Viene de iniciativas del Movimiento Nacional de la Danza. Sí, pero nunca se había ni siquiera dictaminado. Nunca. Es el primer dictamen que consigue en 15 años, porque si bien el primer proyecto se presentó en el 2012, hubo todo un proceso anterior de trabajo para el desarrollo del Frente Nacional de la Danza y también de articulación con los diputados y senadores para empezar a redactar el proyecto. Sí. Porque estas iniciativas que surgen de las organizaciones populares, no es que va un abogado y se siente y le escribe a los movimientos cómo es el proyecto. Empiezan a discutir con asesores, empiezan a tener una idea y la empiezan a moldear, y eso lleva mucho tiempo de trabajo hasta que se presenta. Y después de 15 años, finalmente, la semana pasada se aprobó este dictamen, que además lo que genera es poner en valor
el aporte a la cultura y a la identidad nacional que tiene la danza, ¿no? Si pensamos que hoy repasaba, a principios de los 90 se hizo una ley para reconocer el tango como patrimonio cultural argentino, pero no solo la música, también el baile. Bueno, el baile queda ahí como segunda cosa, no le dan casi recursos. Y también la posibilidad de constituir salas y espacios aptos, porque lo que se viene planteando es que hay mucha oferta, pero en condiciones muy precarias también para el desarrollo de las actividades que son en general actividades recreativas, también altamente feminizadas, también altamente precarizadas, porque muchos de los bailarines y las bailarinas son contratados como monotributistas en las... Y quedas muy sujeto también después a las disposiciones de los distritos o los municipios o las provincias. En la Ciudad de Buenos Aires se vio clarísimo, sobre todo en la pandemia, y me hiciste acordar por lo que contaste del tango. Sí, claro. Amanda, porque hubo muchos centros culturales que eran milongas habitualmente y que cerraron porque no tuvieron la contención necesaria por parte de, en ese caso, el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. No había ni una política para mantener a los espacios y estuvieron mucho tiempo en la pandemia sin cobrar un mango. Sí, por eso es fundamental esto que él dice respecto a la integración que va a tener este instituto, porque está claramente plasmado que va a tener representación federal, todas las regiones del país van a tener que tener sus representantes en el instituto. Y también una cosa que se habló en la comisión fue la importancia, por ejemplo, en el interior de las compañías de folclore, porque eso decía Marisa Uceda, bueno, acá en la ciudad está bien el tango, pero en nuestras provincias el folclore es pisa más y también fuerte. Los bailes actuales, los bailes modernos, los contemporáneos, porque, por ejemplo, me tocó ir en algunos momentos, en otros años anteriores, a Gualeguaychú, siempre lo cuento, a la Marcha del Orgullo, y ahí se presentan las compañías que no bailan comparsa, que bailan música urbana. Hacen coreos y hacen así como batallas de coreo muy lindas, las niñas y los niños que justamente se forman en estas escuelas de música, de baile, que se quieren, en definitiva, aportar y mejorarle sus condiciones y profesionalizar a las bailarinas, los bailarines y toda la cadena de valor, le podríamos decir, que permite que eso suceda. Y que es tremendo. Que son muchos laburantes. Es tremendo y generaría, bien manejado, mucho más puestos de trabajo. Vos pensás que hay gente que viene de diferentes países del mundo a aprender a bailar tango, por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y el chamamé también es patrimonio cultural argentino, patrimonio y el cuarteto material. También, ¿no? Y el cuarteto. A pesar de que algunos lo desprecian. A pesar que los desprecian, el baile es lo mejor que tenemos y a bailar todo el mundo. Gracias, Seba, por este encuentro el día de hoy. Nos vemos prontamente, no sabemos cuándo, con otro presidente. Ah, claro. Con otro presidente. Qué fuerte. Sí, a vos también te veo con otro presidente. Sí. El miércoles. Creo, va a seguir siendo Alberto Fernández el presidente todavía hasta con el 10 de un presidente diciembre. electo nuevo, es verdad. Presidente tenés razón. electo. Con otro país. Veremos lo que sucede. Nico, un placer verte aquí. Nosotros nos cruzamos siempre. Sí, en cualquier momento. En cualquier momento y felicitaciones por la nominación, Amanda. Ay, muchas gracias, muchas gracias. A los premios Lola Mora. Muchas gracias. Si quieren, entren y voten porque estoy nominada al premio Lola Mora por acá, por el trabajo en Diputados TV, con dos genias. Y voten bien, ¿no? Amanda Alma. Pero estoy con Cata Delía, que es una grosa, y con Steffi Pozo, otra genia, así que es como muy difícil mi terna, pero no me importa porque son mis amigas. Nos vemos en cualquier momento. Ahora en un rato, a las 23, en Todo Cultura. Quédense ahí, que hay mucho más aquí. Chau.